¿Qué pasaría si la barrera real hacia el éxito rotundo, hacia la realización personal absoluta, no fuera pues una crisis económica global o la falta de talento? Claro, tendemos a pensar que es el entorno o la mala suerte. Exacto. ¿Y si el obstáculo fuera en realidad un desajuste de apenas 2 milímetros en nuestra propia arquitectura mental? Pues, a ver, es una premisa que desestabiliza bastante, porque a los seres humanos nos encanta externalizar la culpa, ¿verdad? Totalmente. Nos da mucha tranquilidad. Eso es. Nos relaja pensar que el control de nuestro destino está en manos de fuerzas mayores, porque así nos quitamos la responsabilidad de encima. Pero, claro, cuando la lente se enfoca hacia adentro, la perspectiva cambia por completo. Cambia radicalmente, sí. Y bueno, de eso va nuestra misión de hoy. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un documento verdaderamente singular. Muy, muy particular, desde luego. Sí, intenta ser una especie de sistema operativo de alto rendimiento para la experiencia humana. Se titula el Código BEA Hero. Y desde el primer momento, ya físicamente, es toda una declaración de intenciones. Sí, la presentación ya te dice a qué te enfrentas. Exacto, porque el documento fuente incluye un código QR y un logotipo central que es una letra H muy estilizada, diseñada para recordar instintivamente al casco de un guerrero espartano. Y fíjate que eso no es casualidad. Esa estética prepara la mente para la disciplina. Pero lo que resulta fascinante, al menos para mí como analista, es el formato. No es un texto normal. Eva, no estamos ante el clásico ensayo filosófico de 300 páginas con capítulos súper densos. Todo el documento está construido como una sucesión incesante de preguntas y respuestas. Como un interrogatorio casi. Eso es un diálogo socrático llevado al extremo, con un ritmo, digamos, casi marcial. Vale, y nuestro objetivo hoy no es leer una lista de axiomas como si estuviéramos recitando tazas de café motivacionales. Quienes nos escuchan buscan comprender la arquitectura lógica que sostiene todo este mapa. La estructura real debajo de las palabras. Eso es. Queremos extraer las tuercas y tornillos de esta filosofía, entender cómo funciona el engranaje y, sobre todo, cómo aplicarlo al día a día sin sentir esa fatiga por exceso de información. Pues, volviendo al formato socrático del que hablábamos, desde el punto de vista cognitivo, es un truco brillante. Cuando leemos un texto continuo, el cerebro puede entrar en un modo de consumo pasivo. Claro, desconectas. Exacto. Pero cuando te enfrentas a una pregunta directa, tu neurología se ve obligada a buscar una respuesta. Hay un microsegundo de fricción mental antes de que el propio código te entregue la solución. Es un mecanismo de retención pura. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la progresión de las ideas tiene una ingeniería súper precisa. Antes de pedirle a nadie que salga a conquistar el mundo, o bueno, que actúe con heroísmo, el texto establece los cimientos. Empieza definiendo el punto de partida. Y de una forma muy curiosa, además. Sí, porque ante la pregunta ¿dónde estamos?, la respuesta no es en la lucha o en la dificultad. La respuesta es en el paraíso. ¡Ostras! Y ante quiénes somos, responde, increíbles. Pues este es un punto de anclaje psicológico vital. A ver, la mayoría de los sistemas de desarrollo personal parten de la carencia. Te dicen que estás roto, ¿no? Eso es. Te dicen que te falta algo y que ellos te van a enseñar a arreglarlo. Pero este código invierte el paradigma por completo. Parte de la abundancia. A nivel psicológico, si operamos desde el déficit, cada acción es un intento desesperado por llenar un vacío, lo cual genera muchísima ansiedad. Pero si operamos desde la convicción de que ya poseemos un valor inherente, la acción se convierte en una expresión natural de crecimiento. Claro, te quitas esa carga de tener que demostrar constantemente tu derecho a existir. Es una base muy sólida. Y sobre esa base establece herramientas muy terrenales. Identifica lo que llama los 3 tesoros de la vida. Mis raíces, mis amigos y los libros. Exacto. Y luego los colecta con las 3 madres de todas las habilidades, que son aprender, practicar y enseñar. Es una cadena de montaje perfecta. Recibes sabiduría, la ejecutas y la distribuyes. Y fíjate en la función de cada elemento. Las raíces nos proporcionan identidad, que es un antídoto brutal contra la desorientación. Los amigos son nuestra red de regulación emocional. Son el ancla, sí. Y los libros son básicamente la compresión del tiempo. Nos permiten absorber los errores y aciertos de toda la vida de otra persona en unas pocas horas. Es como hacer trampa legalmente, ¿verdad? Totalmente. Y ese ciclo de aprender, practicar y enseñar asegura que el conocimiento no se estanque. Cognitivamente, enseñar es la prueba de fuego de que realmente has comprendido algo. Pero claro, todo esto requiere un contenedor, que es el individuo. El documento exige tratar el cuerpo como un templo. Hasta ahí, pues bueno, una metáfora clásica. Pero luego dice que la mente debe ser tratada como el suelo más fértil porque los pensamientos son las semillas de la mente.
Es una analogía muy visual. Sí, pero yo aquí quiero hacer una analogía un poco más mía. Imaginemos que la mente es un jardín botánico de altísima seguridad. A ver, no dejaríamos que cualquiera entrara con un camión a tirar basura tóxica en medio de nuestras plantas, ¿verdad? Evidentemente no. Llamarías a la policía. Exacto. Entonces, ¿por qué tantas veces dejamos las puertas abiertas de par en par a pensamientos súper destructivos? El texto aborda esta diferencia entre lo positivo y lo negativo y concluye que, y cito textualmente, solo el pensamiento lo determina. Es una observación muy estoica, sí, pero explicada desde la neuroplasticidad moderna. Es decir, no hay eventos intrínsecamente positivos o negativos en el universo. Solo hay eventos. Nos guste o no. Exacto. Es nuestra corteza prefrontal la que le pone la etiqueta a la experiencia. Y lo fascinante aquí es que el documento no separa este procesamiento mental del entorno físico y social. Claro, porque tus raíces y tus amistades son los nutrientes de ese jardín. Eso es. Todo el sistema está hiperconectado con un único propósito, que el propio código define muy claramente. Dice que el objetivo es crecer y marcar la diferencia, y no como un evento aislado de un día, sino como una mejora constante. Textualmente afirma: cada día mejoramos más y más. Cada día. Es como aplicar la ley del interés compuesto, pero a nuestra propia mente. Pero claro, a ver, si tenemos el jardín perfecto, con la tierra súper fértil y los nutrientes adecuados, ¿qué puede salir mal? Y aquí es donde la estructura de este código te da una buena bofetada de realidad. Sí, porque de repente abandona toda esta fase de construcción y pasa a identificar la mayor vulnerabilidad de todo el sistema. Y la secuencia es implacable, te lo digo. Pregunta, ¿cuál es tu mayor obstáculo? Yo mismo. Luego pregunta, ¿cuál es tu mayor problema? Yo mismo. ¿Quién es tu peor enemigo? Yo mismo. Es muy contundente. Muchísimo. Y la justificación que da es digna de Sun Tzu en El arte de la guerra. Dice, porque si no hay enemigo en nuestro interior, el enemigo exterior no puede hacernos daño. Básicamente somos una ciudadela inexpugnable. Y la lógica detrás de esto es aplastante. O sea, un asedio exterior puede durar meses o años, pero la ciudadela solo cae si alguien desde dentro decide, girar la llave y abrir la puerta principal. Ya, pero voy a hacer de abogada del diablo aquí, porque creo que esto hay que cogerlo con pinzas. A ver, dispara. Suena muy inspirador, ¿vale? Muy poético sobre el papel decir que somos nuestro único enemigo. Pero para alguien de nuestra audiencia que va de camino a una empresa donde están haciendo recortes, o que tiene un negocio al borde de la quiebra y una hipoteca muy real que pagar. La ansiedad ahí no es ninguna metáfora. Para nada. Hay taquicardia real. El cortisol está fluyendo por la sangre a borbotones. Ese enemigo parece extremadamente real y, desde luego, 100% externo. ¿Cómo pretende este sistema que, de repente, simplemente, ignoremos esa cascada biológica de miedo? Es que la brillantez del concepto radica en que no ignora la biología. Lo que hace es diagnosticar su mal funcionamiento en el mundo moderno. Evolutivamente, la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, está diseñada para reaccionar ante amenazas físicas inmediatas. Un león, un incendio, ese tipo de cosas. Exacto, vida o muerte real. Pero, en la sociedad actual, esa misma amígdala se activa con idéntica intensidad ante un riesgo financiero, o un rechazo social, o el fracaso de un proyecto. El cuerpo reacciona literalmente como si fuera a morir. Cuando en realidad solo es una incomodidad social, o, económica. Exacto. Y aquí es donde el código desarticula esa trampa evolutiva. Ah, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque pregunta, ¿de qué deberíamos tener miedo realmente? Y descarta por completo el fracaso o el rechazo. Afirma que el verdadero miedo es, atención a esto, a mi grandeza. Qué fuerte eso. Sí. Y añade que el tesoro siempre está en la cueva que temo entrar. Y para anclar esta idea en la memoria, los creadores del documento se sacan de la manga un acrónimo que me parece magistral. Redefinen el MIEDO. A ver cómo era. Mentiras. Mentiras imaginarias, engañando, destrozando oportunidades. Madre mía, es buenísimo. Si diseccionamos la psicología de esto, tiene un rigor clínico absoluto. Son mentiras porque, son escenarios futuros que aún no han ocurrido. Son imaginarias porque residen exclusivamente en las simulaciones que proyecta nuestra propia mente. Ya. Sin embargo, están engañando a nuestro sistema nervioso, haciéndole liberar todas esas hormonas del estrés, y el resultado es trágicamente real, porque terminan destrozando oportunidades en el presente debido a la parálisis. Es que es un secuestro biológico en toda regla, pero basado en datos falsos. Por eso me parece clave cómo redefinen la palabra realidad un poco más adelante. ¿Qué es la realidad según el código? Dice, el significado de la percepción. Todo depende del cristal con que se mire, literalmente.
Eso es. Y la imaginación es la verdadera puerta de entrada a la realidad. O sea, si logramos controlar el filtro de nuestra percepción, podemos neutralizar esas mentiras imaginarias. Por eso lanza esa advertencia tan tajante sobre el contagio social, porque te pregunta qué es lo que nunca deberíamos permitir que ocurra, y la sentencia es que las opiniones de los demás se conviertan en mi realidad. Eso nos pasa constantemente. A todos. Y el análisis que hace de por qué la gente proyecta esa negatividad es fantástico. Dice, porque las personas no pueden ver en ti lo que no pueden ver en sí mismas. ¡Wow! No es maldad pura, a ver, es incapacidad cognitiva. Cuando alguien te dice, eso es imposible, en el fondo está diciendo, eso es imposible para el modelo mental que yo tengo del mundo. Adoptar su opinión como propia es instalar un software corrupto en tu propio sistema. Vale, pues supongamos que hemos parcheado esa vulnerabilidad. Hemos dominado el jardín, hemos entendido que el miedo es un simple error del sistema nervioso ante mentiras imaginarias y hemos bloqueado las opiniones tóxicas de los demás. El individuo por fin sale al mundo exterior, pasa a la acción. Y ¡pum! La realidad golpea. Porque la fricción existe, claro. Las cosas salen mal. Se pierde ese cliente vital, el proyecto fracasa. Y ojo, el código no es un ejercicio de pensamiento mágico, súper naïf, que niegue que esa fricción existe. Entiende perfectamente el fracaso, pero reestructura nuestra respuesta emocional ante él. Introduce una definición de la decepción que francamente debería enseñarse en los colegios. Sí, la define como una cita con la expectativa. Es de una precisión quirúrgica brillante. Al llamarlo así, despoja a la decepción de todo ese drama casi shakespeariano. En ciencia cognitiva, esto se llama procesamiento predictivo. Nuestro cerebro siempre está intentando predecir el futuro para ahorrar energía. Claro, va en piloto automático. Exacto. Si esperamos que algo ocurra de la forma A y de repente el mundo responde con la forma B, se produce un error de predicción. Hay una caída brutal de dopamina y es entonces cuando sentimos esa decepción. Pero el problema no es el mundo, es nuestro error de cálculo en la expectativa. Por eso, la instrucción que da el texto para manejar esto es simplemente disciplinar mi decepción. Me encanta esa frase. Es decir, recalibrar el modelo predictivo, pero sin que la máquina se detenga. Por eso, ante la pregunta de qué hacer cuando las cosas salen mal, la respuesta automática es tener fe. Y si salen muy mal, sigue sembrando. Y para que todo este éxito ocurra, la directriz innegociable es la acción positiva. Es como tener la terquedad de mantener el motor en marcha, a pesar de los baches. Y, a ver, hay un detalle en el texto que ilustra muy bien esta terquedad. Sí, cuando habla de las distancias. Exacto. Cuando pregunta qué tan lejos estamos de alcanzar nuestras metas, la respuesta no es a miles de horas o a años luz. Dice, y cito literalmente, a 2 milímetros. Es una distancia exasperantemente pequeña, la verdad. A ver, imaginemos una caja fuerte de alta seguridad, de esas superpesadas de acero macizo con una cerradura de combinación giratoria. Bueno, la tengo en mente. Puedes haber invertido, no sé, años de tu vida descifrando los primeros 5 números de la combinación. Tienes toda la estrategia, tienes el sudor en la frente, giras el último dial hacia la cifra que tú crees que es la correcta. Pero si te pasas apenas 2 milímetros de la muesca exacta, esa enorme puerta de acero ni siquiera va a temblar. Nada. Nada. Desde fuera parecerá tan inamovible y tan imposible de abrir como el primer día. Nadie sabrá que el éxito estaba literalmente rozando la yema de tus dedos. Y ante esa falta de retroalimentación inmediata, la inmensa mayoría de la gente simplemente abandona. Claro. Y ese abandono prematuro ocurre por una concepción muy errónea que tenemos de lo que es la suerte y el éxito. Tradicionalmente, pues vemos la suerte como una lotería, ¿no? Un factor externo donde esperamos pacientemente a ser descubiertos por alguien. ¿Que alguien nos dé permiso? Exacto. El documento primero te acepta la versión clásica y dice que la suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero inmediatamente después, coge el volante y lo convierte en un proceso de pura ingeniería mediante otro acrónimo brillante, que es SURTE. Sudar utilizando estrategia, responsabilidad, trabajo y esfuerzo. Fíjate cómo esto cambia radicalmente el papel que jugamos. Pasas de ser un mero espectador cruzado de brazos, esperando pasivamente a que se alineen los astros, a ser un agente activo que diseña su propia probabilidad de éxito. La oportunidad en sí puede ser aleatoria, sí. Pero la estrategia, la responsabilidad y el esfuerzo son métricas que controlamos al 100%. Básicamente estás forzando la estadística a tu favor. Por eso insiste tanto en que debemos enamorarnos de los hechos, no de las promesas. Claro. Porque las promesas son intenciones vacías, pero los hechos son los engranajes de la caja fuerte girando. Y esto define quién gana el juego realmente. ¿Qué hace a un ganador según el código? Dice, un soñador que nunca se rinde.
el que sigue ajustando esos 2 milímetros, pase lo que pase. Exacto. Pero, a ver, aquí es donde entra la variable más despiadada de toda esta ecuación, porque todo este sudor, toda esta reprogramación del miedo y este ajuste de expectativas ocurre dentro de un marco con una fecha de caducidad ineludible. Llegamos al cuarto gran pilar, el tiempo. Sí, el texto nos confronta duramente con las dos primeras cosas que jamás en la vida podemos recuperar: el tiempo y los recuerdos, y plantea una paradoja existencial que me parece preciosa. Afirma que la vida se comprende hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Esa es la tragedia y la belleza de la condición humana, ¿no te parece? Totalmente. Solo podemos encontrar sentido a los puntos que hemos ido conectando mirando por el retrovisor, entendiendo por qué falló aquel gran proyecto o por qué conocimos a aquella persona específica en aquel momento. Pero no podemos conducir mirando hacia atrás. El flujo del tiempo es unidireccional. La entropía simplemente no se detiene. Es implacable. Por eso el código redefine un concepto tan estático como la edad. Pregunta qué es la edad y la desvincula completamente del reloj y de la cronología. Sí, le quita el peso del calendario. Dice que es una medida de la ilusión y añade que la vida no se mide por la cantidad de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. Es un cambio de chip brutal. Elimina el calendario gregoriano como unidad de medida del éxito vital y pone el foco absoluto en la densidad emocional de nuestras experiencias. Qué buena forma de verlo. Densidad emocional. Si lo pensamos bien, es que es la única respuesta lógica a la fugacidad del tiempo. A ver, si el ayer está bloqueado bajo llave y el mañana es un puro misterio estadístico, lo único que tenemos es el ancho de banda del instante actual. Por eso a hoy se le llama presente. Es un regalo. Y la instrucción que da para gestionar ese regalo es muy clara. Hay que vivir sin arrepentimientos. ¿Y cómo se enlaza todo este bloque con el propósito final? Porque el documento traza una línea divisoria súper aguda entre simplemente sobrevivir y trascender. Diferencia entre cómo nos ganamos la vida, que según el texto es por lo que recibimos. El sueldo, el salario, sí. Eso es. Y cómo hacemos una vida, cómo construimos algo verdaderamente significativo. Y la respuesta a eso último es por lo que damos. Es el paso definitivo de consumir valor a crear valor. Y aquí llegamos al motor de combustión de todo este sistema operativo. El texto menciona los 2 días más importantes de la vida: el día en que naces y el día en que descubres por qué. El gran descubrimiento del propósito. Pero afortunadamente, el código no nos deja a la deriva con una idea pues súper abstracta o mística. Te empuja contra las cuerdas y pregunta, en última instancia, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón fundamental detrás de todo este esfuerzo? Detrás de enfrentarnos a la amígdala todos los días. Sí, de ajustar esos malditos 2 milímetros durante años. La respuesta que da es contundente y muy breve. Por amor. Y ojo, desde el análisis de la neurobiología de la motivación, esto tiene un sentido científico impecable. Muchísima gente utiliza el resentimiento, o la rabia, o ese deseo visceral de demostrar a los demás que se equivocaban como combustible para alcanzar el éxito. Sí, el famoso ya verán. Exacto. Y, a ver, funciona. Es un combustible de altísimo octanaje. Te hace moverte rápido, pero es altamente corrosivo. Acaba quemando el motor desde dentro y generando crisis severas de salud mental. Te destruye. Claro. Sin embargo, la conexión intrínseca, es decir, el amor, el deseo genuino de aportar valor a tu entorno, a tus raíces y a tus amigos, es un combustible cognitivo renovable. Es lo único, verdaderamente lo único, que puede sostener la resiliencia a largo plazo sin destruir a la persona en el proceso. Qué gran análisis. Si observamos ahora el viaje completo que nos propone el código Villagiro, la estructura es impecable. Empezamos auditando los datos que dejamos entrar en el jardín de nuestra mente, reconectando con nuestras raíces. Luego bajamos al sótano para desactivar el secuestro biológico de esas mentiras imaginarias que conforman nuestro miedo. Y acto seguido, pues salimos al terreno de juego a sudar con estrategia, asumiendo que la decepción no es más que un error de cálculo predictivo. Y que siempre estamos a 2 milímetros de que la combinación por fin funcione. Todo esto enmarcado en la urgencia implacable del tiempo, midiendo nuestra edad por instantes de asombro y utilizando el amor como energía renovable. La pregunta lógica ahora es, ¿para qué? ¿Cuál es el destino final de toda esta arquitectura mental? Pues según el texto, el propósito inmediato es ser feliz y sentirse realizado. Pero va un paso más allá, no se queda ahí. Pregunta, ¿y qué hay más allá? Y la respuesta es la disolución total de la fricción. Alcanzar la armonía con todo lo que es. ¡Wow! Es el estado óptimo de funcionamiento del sistema, sin duda. Pero antes de cerrar esta exploración a fondo, hay un elemento hacia el final del documento, concretamente en los puntos 65 y 66,
que me parece el concepto más intelectualmente provocador de toda la sesión de hoy. Algo para darle una vuelta en casa. A ver. Aborda el poder de las palabras. Un tema crítico, porque las palabras son, digamos, la interfaz directa entre nuestra mente y la realidad material. Exacto. El código pregunta qué poder tienen nuestras palabras y la respuesta es que son la manifestación primordial de mi mundo. Las etiquetas que le ponemos a las cosas literalmente moldean la realidad que experimentamos. Pero luego suelta esta afirmación, porque aunque nuestro cuerpo muera, nuestras palabras, como el alma, perduran. Es una concepción de la inmortalidad muy, muy tangible. Nuestra biología, las células, tienen una fecha de caducidad. Eso es así. Pero el impacto acústico y psicológico de las ideas que articulamos hoy seguirá rebotando y moldeando la arquitectura mental de nuestros hijos, de nuestros colegas, de la comunidad. Generaciones después de que nos hayamos ido. Somos los arquitectos de un futuro que no vamos a ver, y la única herramienta de construcción es el lenguaje que usamos hoy. Y ese es precisamente el pensamiento con el que queremos desafiar a nuestra audiencia hoy. Si aplicamos la lógica de esta exploración, si aceptamos que nuestras palabras van a sobrevivir a nuestra existencia física, como líneas de código en la mente de otras personas, para quien nos escucha ahora mismo, ¿qué tipo de realidad están manifestando para el futuro las palabras exactas que he elegido pronunciar hoy? Esa frase que le dijimos a nuestra pareja esta mañana, el tono que usamos en aquella reunión del martes, o más importante aún, el diálogo interno que mantuvimos frente al espejo. Si esas palabras son nuestro legado eterno, ¿están programando un suelo fértil en quienes nos rodean o están inyectando errores críticos en el sistema? No nacemos con un manual de instrucciones para la existencia, pero textos como este nos demuestran que al menos tenemos las herramientas para calibrar nuestra propia brújula. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por el mapa hacia la grandeza. Seguid ajustando esos 2 milímetros y nos encontramos en la próxima exploración a fondo.